Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora Joven, tu programa de entrevistas y debate donde tú también eres protagonista. Hoy venimos al programa a hablar de liderazgo. Cuéntanos, Raquel. Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Esther Bauset, una de las mujeres más emprendedoras de este país que se ha convertido en uno de los coaches ejecutivos más populares entre nosotros. Muy buenas tardes, Esther. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy buenas tardes, es un placer tenerte hoy aquí. Cuéntanos, antes de entrar en materia, queríamos preguntar un poquito más sobre ti. Decidiste estudiar Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Cómo fue dar ese paso? Pues mirar, porque la creatividad me encantaba. Todo el mundo, es cierto que cuando estamos viendo la publicidad solemos quitar los anuncios, pues a mí me encantaba ver los anuncios y pensaba, ¿quién está detrás de esos anuncios, ¿no? Y luego la carrera que estudié, que es Ciencias de la Información, es Publicidad y Relaciones Públicas. Y Relaciones Públicas, como me gustan mucho las personas, pues dije, esta es mi carrera. Entonces la estudié aquí, en el CEU San Pablo, y bueno, pues fueron 5 años de mi vida que disfruté muchísimo. Cuando uno cotilla un poco en tu página web, en tu proyecto personal y demás, siempre te topas, ¿no?, con el valor de la infancia y de la familia. ¿Cómo influenció tu desarrollo profesional la figura de la familia? Pues fijaros, es que es cierto que cada uno tenemos una historia detrás, pero la mía, que cada uno lógicamente le damos una importancia a dónde venimos, y es cierto que yo desde que nací siempre me dejaron muy claro que era un regalo. Y un regalo porque mis padres no me esperaban, en absoluto. Imaginaros que en ese momento mi hermano mayor tenía 18 años y mi hermana 16. Que ahora ser madre a los 43 años, pues bueno, puede ser más normal. Pero hace 49, y ya os estoy confesando mi edad, pues ser madre a los 43, mi padre tenía 49, pues era algo fuera de lo normal, ¿no? Y ellos, pues bueno, sin esperarme, al final nací en unas circunstancias en las que mis padres lo que tenían era una tienda de ultramarinos, y claro, allí estaban muy relacionados con todos sus clientes que venían a comprar en un barrio de Valencia, el barrio de Patrais, que la tienda ya era de mis abuelos. Entonces ellos ya ejercían allí, yo te lo diría como de coach, era como un poco el alma del barrio, ¿no? La gente iba a comprar allí y además de llevarse una caja de leche, pues encontraba 2 personas maravillosas que les daba conversación, que se sabían el nombre de todos y que de una forma u otra mi madre les daba ya muchos consejos, desde qué preparar para cocinar hasta consejos de, bueno, pues pequeñas cosas que podrían pasarnos a cada una. Ya le gustaba mucho escuchar y tenía un sentido del humor, los dos, mi padre y mi madre, estupendo. Entonces es verdad que yo nací rodeada de mucha gente y eso pues yo creo que me marcó también esa carrera que quise estudiar y me marcó también mucho ver la capacidad de esfuerzo que ellos tenían, porque era un trabajo que implicaba levantarse muy temprano, pues ya sabes, ¿no? Siempre que se está cara al público, trabajaban hasta el sábado por la tarde. Y eso a mí, pues bueno, me fue marcando y me fue haciendo, pues yo creo que todos somos un poco de donde venimos, porque esos años te marcan mucho y estoy muy orgullosa, ¿no? Yo creo que en mi currículum, cuando me hacían la entrevista, yo lo ponía eso en valor, ¿no? Porque siempre me decían, ¿es muy extrovertida? Pues sí, lo soy porque lo he vivido desde que era muy pequeña. Qué bonito. Y bueno, Valencia es tu ciudad natal, pero también has tenido que irte a zonas como Madrid o incluso Italia. ¿Cómo viviste eso de abandonar el nido? Wow, abandonar el nido, porque además, mira, coincidió en un momento en el que mi padre estaba enfermo y que es verdad que era una enfermedad, era Parkinson, y poquito a poco, pues imaginaos, desde que nos dijeron que iba a dejar de poder de conducir, que no nos lo creíamos. Y cuando me dieron la oportunidad de ir a vivir a Madrid, pues mi madre fue la primera que me dijo, nosotros ya hemos vivido nuestra vida, tú tienes que vivir la tuya, si ahora el destino te lleva a vivir a Madrid, la capital de España, a una gran empresa, vete, ¿no? Entonces, pues fueron 6 años de mi vida allí en Madrid muy intensos, que por supuesto viajaba y venía mucho a Valencia, y créanme que por aquel entonces no estaba el AVE, era todo un poco más complicado. Y claro, pues es verdad que cuando uno vive fuera de su ciudad también se enriquece mucho. Y luego lo de Italia fue un sueño, porque a mí siempre ha sido un país bueno, pues que me ha encantado, que he adorado, que yo creo que muchas españolas hemos tenido alguna pequeña relación con algún chico italiano que nos ha roto el corazón y estas cosas. Pues a mí me pasó esto, pero esto fue ya en mi etapa profesional.
Después ya de llevar unos cuantos años en la empresa decide internacionalizarse y me proponen a mí bueno, pues si quiero irme a vivir a Italia. Yo digo, a Italia, me encanta, si es mi país preferido, y estoy viviendo allí un año. Me fui con mi hija pequeña, bueno, era pequeña en ese momento, ahora ya es una adolescente, tenía 3 años, y fue también una experiencia pues muy enriquecedora, ¿no? Irte a otro país. Hay un momento de tu carrera profesional en el que te das cuenta de la necesidad de convertir a los jefes en líderes, ¿no? de dar ese salto. ¿En qué momento te diste cuenta tú de que esa necesidad todavía no estaba realizada, ¿no? Que había trabajo por hacer? Bueno, en realidad, fíjate, fue una misión que me encomendaron, ¿eh? Es cierto que yo empecé en la empresa cuando la empresa no era tan grande, la empresa empezó a crecer en facturación, en número de personas que trabajaban, y el presidente pues me dio un reto y me dijo, mira, tú llevas muchos años trabajando en la empresa, tienes mucha experiencia, has gestionado muy bien tus equipos y confío en ti. Y me dio un reto que vas a ver cómo suena la frase, para que implementes un modelo de liderazgo que garantice la sostenibilidad de la compañía, donde los jefes dejen de ser jefes y se conviertan en líderes. Entonces es cierto que yo, que había vivido todos esos años en la empresa, en la que había aprendido pues cómo habían sido mis jefes, cómo me habían hecho crecer, cómo habían apostado por mí, igual que por un montón de personas más, y cómo eso era necesario en la empresa con ese crecimiento tan fuerte, pues volviéramos a esa forma de entender el liderazgo, no porque yo soy tu jefa y entonces haces lo que te digo, sino porque es al contrario, porque yo soy tu jefa, yo estoy a tu servicio y te ayudo a crecer. Y esto viene de un libro maravilloso que aprovecho para recomendaros a vosotras y a todos nuestros oyentes, que se titula La paradoja, que consiste en eso, ¿no? En el liderazgo de servicio. Y eso lo gestioné desde la dirección de comunicación interna, con un equipo maravilloso del que nos rodeábamos, y organizábamos muchos eventos donde a los mandos intermedios, es decir, la empresa tenía 4.000 trabajadores, y 400 de ellos eran mandos intermedios a los que, a través de eventos de comunicación interna, les hacíamos ver que la forma en la que la empresa podría seguir creciendo era si ellos hacían crecer a sus equipos. Y la verdad es que eso, pues para mí fue un aprendizaje, o sea, fue un máster de liderazgo, pero así, vivencial, ¿sabes? De trabajar en ello, en el que tú vas aprendiendo y que, lógicamente, desde el equipo que yo coordinaba, pues teníamos que ser ejemplo de eso. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una etapa maravillosa que me ha llevado mucho a lo que estoy haciendo ahora, que seguro que me vais a preguntar más cosas. Por supuesto, mira, precisamente iba a preguntarte de eso, ¿no? De ese cambio que decidiste dar hacia el coaching, hacia la gestión de las emociones. ¿Cómo fue ese cambio y involucrarte en este nuevo campo al final? Pues mira, la vida son decisiones, que muchas veces esas decisiones son difíciles de tomar. Y yo, estando enamorada y apasionada de mi trabajo, pero es cierto que yo me daba cuenta que ese liderazgo del que os decía que había aprendido y esa sostenibilidad, pues mira, miré así un poco hacia adentro y yo dije, y realmente yo estoy sabiéndome liderar a mí misma, y la vida que llevo es sostenible en el tiempo. Y claro, en un periodo de tiempo muy cortito me pasaron varias cosas seguidas, que ninguna de ellas de forma individualizada me hubiese llevado a tomar una decisión pues con un buen sueldo, un equipo con el que disfrutaba, un trabajo que me gustaba, unos jefes líderes que confiaban en mí. Pues era difícil tomar la decisión si no me hubiesen pasado varias cosas a la vez, que eran como las piezas de un puzzle, que cuando las colocas era como punto de inflexión en tu vida. Ahora tiene que haber un antes y un después. Llevaba 18 años en la empresa y entonces era el momento de decir, ahora con mis 43 años es el momento de empezar una nueva vida. Y esta nueva vida, pues en realidad no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer, pero sí que es cierto que sabía que me quería dar un año de descanso, que llamé de descanso activo, y entonces pensé, ya he aprendido mucho del mundo de la empresa, es verdad que todo esto, el liderazgo, la comunicación, las personas me apasiona, y por qué no me formo en inteligencia emocional, en coaching de equipos, y lo hice durante un año, y bueno, y sigo haciéndolo, que creo que esa formación tiene que acompañarnos siempre. Y sí que es verdad, y lo vinculo a lo que me hablabas de la familia y lo que nos puede marcar en ese momento. Bueno, pues cuando tú planteas esto en tu familia, pues mis hermanos decían, pero con 43 años, lo que te gusta tu trabajo, lo que te ha costado, dónde has llegado,
con una niña que tenía en ese momento 7 años. Bueno, ya lo hemos ido viendo, ¿no? A los 3 me fui a Italia, a los 7 fue cuando tomó la decisión. Y ellos, pues bueno, queriéndome mucho, eran los cómplices de mis miedos. Es decir, mis miedos de ahora qué voy a hacer, conseguir otro trabajo o tal. Pero en ese momento todos tenemos, o si no los tenemos que buscar, o convertirnos nosotros mismos en aliados de nuestros sueños. Y esa fue ella. Fue mi madre quien me animó a tomar esa decisión, quien me ayudó a confiar en mí más incluso de lo que yo confiaba en ese momento en mí misma. Y ella pues me dijo, yo creo que lo que necesitamos todas las personas para crear y crear esos sueños, ¿no? Que es creer en uno mismo. Y ella me decía, si tú crees, y yo no tengo ninguna duda, que igual que estudiaste una carrera y hemos hablado de publicidad y relaciones públicas y luego has acabado liderando y llevando a tanta gente a tu cargo, ¿por qué no? Y si además la vida es como... Tenemos que hacer lo que nos pide el corazón conectado a la cabeza porque pasa muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues ella estuvo ahí, a mi lado, en ese momento, en esa decisión. Y es lo que digo siempre, ¿no? Ella me regaló la vida con mi padre y me enseñó a vivirla. Qué importante, ¿no? Esa familia. Bueno, precisamente iniciaste este nuevo proyecto de coaching. ¿En qué consiste? ¿Con qué fin nace? Pues nace después de haberme formado. La verdad es que, bueno, pues yo creo que la vida cuando miramos hacia atrás y la miramos y le ponemos mucha conciencia, mucha gratitud, vamos entendiendo el por qué y el para qué nos van pasando las cosas, ¿no? Y fijaros, todo surge de después de dejar la empresa, ese año en el que me formé, luego llegué a montar una empresa en la que hacíamos coaching y pues, acompañamiento, asesoramiento, consultoría, en la que no acaba de cuajar las cosas, yo no me siento del todo bien y otra vez vacío, ¿no? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento recibo una llamada que me proponen desde la Asociación Española de Inteligencia Emocional, un amigo que formaba parte de la junta directiva, Marcos Gómez, me dice, Esther, ¿por qué no das una conferencia en ASNIE? Y yo, wow, una conferencia en ASNIE, ¿no? Es verdad que yo como directora de comunicación estaba muy acostumbrada a hablar en público, pero hablar de estos temas de los que yo estaba acabando de aprender era como... me imponía, ¿no? Un poco, bueno. Entonces dije, oye, pues no voy a hacerlo sola, a mí me encanta colaborar, trabajo en equipo. Entonces se lo dije a mi gran amigo Arnau Benllo, que era la persona que me había ayudado con todo este modelo de liderazgo en la empresa, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y entonces nos juntamos un día para saber de qué podría ser esa charla y la charla la llamamos Conviértete en director general de ti mismo. Porque eso, él me lo decía cuando estaba yo en la empresa. Él me decía, oye, ¿tú te has detenido a pensar que también eres directora general de ti misma? No solamente estás en un comité de dirección, trabajas con el presidente de la compañía. Claro, yo le decía que sí, ingenua de mí, porque claro, pues te crees que pues, este ritmo de vida que llevas, esas responsabilidades... Pero no. No te lo creía. No. No es lo mismo cuando empiezas a tomar las riendas de tu vida, a realmente hacer eso que sabes que es lo que tienes que hacer en ese momento. Entonces le pusimos ese título a la conferencia. Y de ahí se nos ocurrió lo que es un poco la estructura y la base de esa metodología que es la que yo ahora comparto. Pues antes de saber un poquito más sobre esa metodología y el famoso método Bauset, nos vamos a ir con la pregunta del público. Vamos allá. Mi nombre es Mar Montañez y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para no guiarnos por las modas y ser nosotros mismos? Muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que lo más importante, fijaros, si lo llamo así, y es una de las herramientas del método, es todos estamos un poco en esa rueda del hámster o ese piloto automático que nos lleva a seguir las modas, a hacer lo que parece que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, desde el momento que estás haciendo esa pregunta, ya es un punto, porque es como que eres consciente, ¿no? Entonces yo lo que os propongo es que cambiéis ese piloto automático por un círculo de confianza, que solo va a empezar por ser conscientes, porque no puedes cambiar nada de lo que no eres consciente. Hay gente que sigue las modas y no se da ni cuenta, lo hace porque quiere y ni se lo cuestiona si está bien o si está mal. Si tú eres consciente, a partir de ahí ya es una decisión tuya. A veces puedes no saber, entonces tienes que adquirir conocimiento. Y conocimientos muchas veces es un buen líder lo que tiene que es levantar la mano y pedir ayuda. Es decir, oye, me gustaría hacerlo, pero no puedo. Entonces, a partir de ahí o puede ser de una persona que te inspire, o de una charla, o de una conversación, o de un libro, o de un coach que te acompañe, o en función de la ayuda que puedas
de la que puedas adquirir ese conocimiento. Entonces estas serían las dos primeras Cs, la consciencia y el conocimiento. Pero también os digo, hace falta la voluntad, el compromiso, el querer hacerlo. Y ese compromiso es donde realmente luego, cuando pasamos a la acción, tú encuentras la transformación y te das cuenta que no te estás dejando seguir por el rebaño. Claro, al principio te cuesta, ¿sabes? Te cuesta porque es como algo que tú no haces de forma habitual. Pero cuando lo haces y te sientes bien, es decir, el esfuerzo que has hecho lo supera el valor que te aporta, ahí empieza el círculo. Porque eras consciente y dices, en este caso con esta pregunta, oye, ¿yo para qué seguía las modas? Pues cómo mola no seguirlas, ¿no? Esto que me han explicado ahora ya lo entiendo porque lo he llevado a la práctica y me hace sentir mejor, con lo cual ahí ese círculo empieza a girar y lo que tiene dentro es la esencia que creo que necesitamos todas las personas, que es eso que a mí mi madre tanto me ayudó, que es a confiar en uno mismo. Y cuando uno confía en uno mismo, empieza a confiar más en los demás, empieza a confiar más en la vida. Y el lema de esa metodología por la que me vas a preguntar es eso, creas lo que crees. Por eso tenemos que pararnos mucho a pensar en qué estoy creyendo yo. Porque si yo creo que la vida es un desastre y que todo está mal y que todo es fatal, eso es lo que vas a crear. Sí, ¿no? Al final es un poco la actitud también con la que se enfocan los problemas y las circunstancias de la vida. Pero yo quería preguntarte por ese famoso método Bauset, que yo creo que todos aquí hemos escuchado. ¿Sí? Y muchos no sabemos en qué consiste. Pues consiste en que nos convirtamos, y lo podemos llamar metafóricamente de muchas formas. Yo el hecho de venir del mundo de la empresa, pues lo que propongo es que nos convirtamos en directores generales de nosotros mismos. Pero también podría ser que yo tomase las riendas de mi vida, que me convirtiese en la escritora del libro de mi vida, que fuese la capitana de mi barco. El resultado tiene que ser ese. Es decir, nosotros tenemos la libertad y el poder de crear la historia de nuestra vida con las decisiones que tomamos. Y esas decisiones que tomamos tenemos que salirnos de ese piloto automático y tomar decisiones conscientes, porque en función del camino que cojamos vamos a llegar a un resultado o vamos a llegar a otro. Y es verdad que la esencia para poder hacerlo bien es la confianza en uno mismo. Creo que hay dos formas de liderar nuestra vida. Una es desde el miedo, desde ahí nos convertimos en nuestros peores jefes, y la otra es desde la energía que mueve el mundo, que es el amor. Y desde ahí nos convertimos en nuestros mejores líderes. A partir de ahí es verdad que la metodología lo que sigue es una metáfora que da título al libro que publiqué la pasada primavera, es que tu vida es la empresa más importante que vas a liderar. Con lo cual, si fusionamos las herramientas que aprendí estando 18 años en el mundo de la empresa, muchos de esos años en el comité de dirección, con todo lo que aprendí de desarrollo personal, pues el método Bauset es un programa de autoliderazgo consciente, que tú seas consciente de cómo te lideras para convertirte en un líder sostenible. Para que igual que una empresa que hace bien las cosas deja una buena huella y una buena impronta en la sociedad, nosotros de forma individual tenemos esa misma responsabilidad. Con lo cual tenemos que convertir la startup de nuestra vida en una empresa que deje huella. Y a partir de ahí, pues lo que hace de forma lo más pragmática posible, porque al final el valor que más tenemos es el tiempo, y imaginaos cuando yo hago el método, lo primero que me dicen es que no tengo tiempo. Y yo digo, claro, lo sé. Ese es el problema, cuando decimos no tengo... Pero fijaros una cosa, que el lenguaje no es inocente. La vida es tiempo. Vosotros lleváis consumidos de esta vida 22 años, yo unos cuantos años más. Lo que nos quedan son años por vivir. Con lo cual, si la vida es tiempo y nosotros lo que decimos, que es algo que nos sale con mucha facilidad, es no tengo tiempo, lo que estoy diciendo es no tengo vida. Y todos tenemos las mismas 24 horas. Lo que pasa es que no nos hemos detenido a pensar dónde están nuestras prioridades. Y nuestras prioridades, es verdad que lo que nos saca de saber si estamos liderando muy bien nuestra vida y si estamos disfrutándola, son tres cosas muy básicas. Nuestra salud, la parte económica, el dinero y el amor. Porque cuando todo eso funciona, todo fluye y todo sale bien. Y ese amor que estaría en la base del triángulo es esa energía que mueve el mundo para que tú seas capaz, que primero te tienes que querer tú, y ahí
pues hay muchas confusiones de si te quieres tú, eres un egoísta o eres... No, no, todo en su justa medida. Y entonces ella me enseñaba, porque es verdad que el método está inspirado en ella, en mi madre. Ella siempre me decía, Esther, no te tienes que creer mejor que nadie, pero nadie es mejor que tú. Tú eres auténtica, tienes que ser así, desde esa autenticidad que a veces nos vamos poniendo capas para aparentar y dejamos de ser nosotros mismos. Entonces, bueno, el método lo que sigue es que crees tu empresa, que definas tu visión, tu misión, tus valores y que luego metafóricamente te crees un comité de dirección y tú misma te conviertes en tu directora de marketing, de comunicación, de recursos humanos, financiera, de operaciones. Y luego el método tiene una peculiaridad que por eso le hace un programa tan diferente, que claro, hay una dirección que es la dirección de calidad. Entonces, en las empresas, que yo estuve muchos años, ya os he dicho, trabajando en una empresa, la dirección de calidad de lo que se cerciora es de que los procesos básicos de la empresa funcionen bien. Claro, nuestros procesos básicos, ¿cuáles son? Pues cómo dormimos, cómo comemos y cómo movemos y cómo cuidamos nuestra sede, que es nuestro cuerpo. Entonces, la dirección de calidad en el método, yo no la imparto, me considero que no tengo suficiente conocimiento ni autoridad y entonces la lleva otro profesional, que es José Miguel Escribano, que es el director de calidad del método Bauset. Entonces, cuando hacemos el programa, está la parte de mente, que llevo yo, con todas las direcciones que os he dicho, y en paralelo, mano a mano, tú vas encontrando ese equilibrio, esa armonía a nivel cuerpo, mente y alma. Pues nada, tomamos nota porque tenemos mucho que aprender. Y bueno, como mencionabas, recientemente has escrito un libro, Tu vida, tu mejor empresa. ¿Fue difícil dar el paso? ¿A escribirlo? Sí. Creas lo que crees. Fijaros, es verdad que difícil cuando me dicen ¿cuánto tiempo te ha costado escribirlo? Es cierto que llevo compartiendo el método, pues mira, a partir de en febrero era 5 años. Entonces, el libro lo que recoge es todo eso que yo cuento en cada una de las sesiones, más todas las experiencias mías personales y de los clientes. Entonces, fue un momento en el que dije, estoy viendo que esto ayuda a las personas. ¿Cuál es la forma más universal de llegar al mayor número de gente posible? Un libro. Entonces, recopilé todo. Arnau, que es periodista, estuvo conmigo supervisándolo y viéndolo. Y luego se produjo la magia. Yo pensaba que, bueno, pues que lo tendría que autopublicar y Plataforma Editorial, que es una editorial catalana que son fantásticos, en marzo de este año pues lo publicamos. Pues Esther, un placer tenerte con nosotros y nada, tenemos pendiente leer el libro. Perfecto. Y seguir tus consejos para ver si efectivamente aprendemos un poco más a liderar, ¿no?, también nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras. Y nosotros nos vamos y volvemos después de la publicidad con nuestro compañero Jesús.